Buenos días, mis queridos niños. ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy nosotros vamos a continuar con nuestras actividades. Vamos a escribir acerca de nuestro animal favorito que está amenazado. Y en esta oportunidad, ¿cuál es el propósito de hoy? Vamos a escribir un texto descriptivo. Somos al tercer grado y no te olvides de tener tus recursos a la mano. Antes de poder escribir un texto, lo primero que tenemos que hacer es planificar nuestro texto. Obviamente que tenemos que haberlo elegido ya. ¿Cuál es nuestro favorito? ¿Sí? Te presento el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro tú vas a escribir. Es tan importante primero planificar antes de crear un texto. ¿Qué voy a escribir? En este caso, un texto descriptivo sobre el gallito de las rocas, puede ser, o puede ser sobre el mono choro. Bueno, tú lo eliges. ¿Para qué escribiré? Para que tomen conciencia, para protegerlos, para conservarlos. Hay, hay, muchas, hay muchas formas de poder hacerles entender y que nuestros familiares y amigos tomen conciencia. ¿A quiénes escribiré? A nuestro profesor, a nuestra profesora, o puede ser a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto vamos a escribir? ¿Por qué escribirás este texto? ¿Para quién lo escribirás? Una vez que tienes ya el nombre del animal, vas a organizar tus ideas y vas a completar el siguiente cuadro. Ahora vamos a completar este organizador gráfico, que te lo voy a presentar, aquí está, ¿sí? Esto te va a ayudar bastante para crear tu texto. En la parte del centro le vas a poner el nombre del animal que vamos a describir, sus características físicas, su comportamiento, de qué se alimenta, sus principales amenazas, posibles acciones para protegerlo, que es tan importante para conservarlo, dónde vive este animal. Entonces, hay que considerar este esquema, porque es muy importante para poder desarrollar nuestra actividad más adelante. Al redactar tu texto descriptivo con información, debes tener en cuenta los siguientes aspectos. A ver, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? A ver, el texto dice, debe describir el hábitat donde vive, debe describir sus características físicas. También debe explicar cómo se comporta y qué acostumbra a hacer. También tienes que considerar de qué se alimenta. Vas a mencionar las principales amenazas de este animal. Menciona las principales acciones también para conservarlo. Esto de aquí es bastante importante porque es lo que tenemos que poner en práctica. El dibujo o la foto no debe faltar en tu texto. El título tiene que ir relacionado con la información del texto. Y recuerda, un texto descriptivo ofrece información, en este caso, del animal que tú estás trabajando. Seguimos avanzando y en la parte de la textualización vamos a escribir nuestro primer borrador. Obviamente que vamos a ir de poco a poco mejorando nuestra redacción. Te presento aquí un cuadro donde es un esquema referente para que puedas realizar. Aquí le vas a poner el título, ¿sí? En estas líneas de este párrafo, ¿dónde vive el animal? En la parte de aquí, ¿cómo es y cómo se comporta? En el siguiente párrafo, ¿de qué se alimenta? ¿Cuáles son sus principales amenazas? ¿Qué acciones en la parte final vamos a tomar para protegerlo? Todo esto tenemos que considerar para desarrollar nuestro texto descriptivo. Ahora, una vez que hemos escrito, vamos a revisar nuestro texto, ¿sí? Nuestra primera versión. Luego lo vamos a corregir. Ya, obviamente que tenemos que ver también nuestro cuadro de planificación. Siempre lo debemos tener presente. Ahora vamos a ver qué aspectos debes considerar en tu texto según tu planificación. Por ejemplo, aquí vamos a ver si has considerado, describe el hábitat o los lugares donde vive. Entonces, si has considerado, tú tienes que poner aquí, si he considerado. ¿Ya? Menciona sus características físicas. Si lo has considerado, bien. Indica cómo se comporta y qué acostumbra a hacer, entonces vas a considerar. Y si no lo has hecho, tú tienes que escribir qué debes mejorar. Menciona de qué se alimenta, menciona las principales amenazas de este animal, ha señalado las posibles acciones para su
conservación, que es importante, esto es muy importante. El dibujo o la foto tiene relación con la información. El título se relaciona con la información del texto. Todos estos aspectos del texto son importantes. Tienes que considerarlo en tu texto. Todos son importantes. Pasamos a la versión final. En la versión final ya tu texto debe estar casi terminado. Y para eso te vamos a presentar formatos, cómo puedes organizar tu texto. Por ejemplo, aquí, en la parte de arriba va el título. Aquí podemos poner la imagen o la fotografía. Y en la parte de abajo van los párrafos con las características y las cualidades de tu animal preferido que está en peligro de desaparecer. Y aquí te presento otros modelos, ¿sí? El de aquí es parecido al que tenemos aquí, pero el de aquí, por ejemplo, aquí va el título en los párrafos y aquí en el medio va la imagen. Entonces, no te olvides. Esta versión final va a incluir los cambios o correcciones que has realizado durante la revisión. Ahora, para finalizar, ¿qué aprendimos el día de hoy? Hemos aprendido a escribir un texto descriptivo y sobre todo hemos aprendido a cómo poder compartir con nuestros familiares las buenas acciones para poder conservar al animalito que tú has elegido. Felicitaciones, lo lograste. Pero recuerda, un texto descriptivo es el que expone las características de una persona, animal o cosa. En este caso, hemos realizado de un animalito. Describir es explicar con palabras cómo es alguien o algo. Es una especie de pintura o fotografía con palabras. Podemos describir a una persona, un animal, un objeto, puede ser un paisaje, un ambiente, un estado de ánimo. Todo eso podemos describir. Entonces, finalmente hemos realizado nuestro texto descriptivo. Felicitaciones, lo lograste. Y ahora vas a compartir con tus familiares tu texto descriptivo. Vas a contarles sobre el daño que está ocasionando el ser humano a este animal, cómo afecta el ambiente, su hábitat. Todo eso vas a compartir y sobre todo vas a conversar con tus papitos acerca de la conservación, cómo podemos proteger a este tipo de animales. Muchísimas gracias, queridos niños. Hasta la siguiente clase. Cuídense mucho y nos vemos.